del adenocarcinoma de esófago. Para eso tenemos al doctor Carlos Núñez, que es adjunto de cirugía digestiva al Hospital Oncológico Padre Machado. Carlos. Ese mismo. Bueno, buenos días. Para continuar, bueno, vamos a darle las gracias al comité organizador por la invitación y a todos ustedes por estar aquí hoy en la mañana. A mí me toca conversar sobre el adenocarcinoma de esófago, el tratamiento quirúrgico, y la incidencia del adenocarcinoma de esófago se ha incrementado en las últimas décadas. La incidencia de la metaplasia de Barrett en el adenocarcinoma de esófago indica que el esófago de Barrett es una afección premaligna de 2 a un 4% por año. Si evaluamos la sobrevida por el estadio de los pacientes, vemos que la sobrevida, a medida que aumenta el estadio, disminuye la sobrevida de los pacientes. Tenemos un paciente en un estadio 1 con un 60% y un paciente con un estadio 4 del 5%. El tratamiento quirúrgico tiene una tasa de supervivencia a los 5 años entre un 5 y un 30% y la tasa de mortalidad perioperatoria es menor del 10%. No podemos hablar del adenocarcinoma de esófago sin hablar de la clasificación de Sigwart, la cual es una clasificación que nos ha permitido estandarizar el tratamiento de los pacientes y tratar de agruparlos, porque no todos pueden tratarse de la misma manera. Entonces tenemos un paciente con un Sigwart 1, donde el centro de la lesión está entre 1 y 5 centímetros por encima de la línea del Cardias e infiltra la unión esófago-gástrica desde arriba. Tenemos el Sigwart 2, que es una lesión que tiene su epicentro a menos de 2 centímetros del Cardias, que se llama el carcinoma del Cardias, y tenemos el Sigwart 3, que es una lesión que es llamada el carcinoma subcardial, porque la lesión puede estar a 5 centímetros por debajo del Cardias e infiltra la unión esófago-gástrica desde abajo. Tenemos la gráfica anterior y aquí tenemos una foto de las piezas quirúrgicas del hospital, donde tenemos los 3 tipos, el Sigwart 1, el Sigwart 2 y el Sigwart 3. Esto también nos permite establecer la distribución de los ganglios positivos de acuerdo a la localización de la lesión, y todos dependiendo de donde se encuentre la lesión, la linfadenectomía debe hacerse de manera diferente. Las vías de absceso, tenemos la vía de absceso abdominal, las vías de absceso torácico y las vías de absceso cervical. Tenemos entonces la esofagostomía transhiatal, que tiene su indicación en tumores del tercio inferior y del Cardias y tumores pequeños superior, que tiene una ventaja porque disminuye la repercusión respiratoria en comparación con las otras técnicas transtorácicas, disminuye la morbilidad propia de la dehiscencia, porque estamos hablando de los abordajes transtorácicos. En algunos, la anastomosis queda en el mediastino y disminuye la mortalidad por mediastinitis. Las desventajas son las hemorragias. Hay pasos de la cirugía que se hacen por disección Roma. El paso torácico se hace por disección Roma. Y la limitación del exéresis ganglionar intratorácico. Tenemos entonces los procedimientos transtorácicos, el procedimiento de Von Lewis, y los abordajes del triple absceso, que tienen una ventaja de la resección amplia del esófago, con una linfadenectomía más completa, con un postoperatorio bastante complicado, y existen 2 tipos de intervenciones, que son la intervención de Kiyama y la intervención de Macao. Un estudio concluye que la esofaguectomía transhiatal está relacionada con una menor morbilidad que la esofageotomía transtorácica, con una linfadenectomía extendida en bloque, pero sin embargo, ninguna de las técnicas, cuando se evalúan en cuanto a supervivencia general, periodo libre de enfermedad y la supervivencia de 5 años y ajustada a la calidad de vida, no difieren significativamente. Cuando evaluamos el adenocarcinoma
de esófago, de unión esófago-gástrica, el tratamiento quirúrgico, hay un estudio donde se evaluaron 1.200 pacientes, donde el tratamiento quirúrgico a los pacientes que tenían un SIGUAR1 se le hizo una cefaloctomía transdietal más una gastrectomía proximal. A los pacientes con SIGUAR2 se le hizo una gastrectomía total radical más esofagectomía distal o una esofagectomía transdietal, y a los pacientes con SIGUAR3 se le hizo una gastrectomía total radical. A causa de su localización en borderline, el epitelio de transición entre el esófago y el estómago, el tratamiento quirúrgico de los tumores de unión esófago-gástrica es controversial y se debate entre la esofagectomía y la gastrectomía total. Lo que los autores dicen es que al paciente hay que ofrecerle la técnica que el cirujano mejor maneja, porque la evolución del cirujano y la experiencia es lo que disminuye la morbimortalidad del procedimiento, y también hay que evaluar la localización preoperatoria de la lesión, tomando en cuenta los estudios endoscópicos, los estudios radiológicos y los estudios radiológicos y los estudios endoscópicos para poder tomar la decisión del abordaje adecuado para hacer la resección de la lesión. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos pacientes con resección primaria tratados por esofagectomía transtorácica, 66 pacientes, transmediastinales 266 y con gastrectomía extendida 29 pacientes, de los cuales al acercarse al tipo 2 al tipo 3 aumenta el número de pacientes a los cuales se les realizó gastrectomía extendida y disminuyen los pacientes con procedimientos transtorácicos o transmediastinales. La indicación de la gastrectomía extendida es la resección de la lesión, pero hay que solicitar un corte congelado del margen para no al final de la cirugía no tener un margen positivo, porque pudiera pasarnos esto: tenemos la resección de la lesión y tenemos la lesión aquí y el margen es insuficiente. O en esta otra foto igual. Las complicaciones de los procedimientos, las complicaciones respiratorias, la infección respiratoria en un 20%, las fístulas en un 15%, la fuga de las anastomosis entre un 10 y un 20%, el sangrado en un 15%, la estenosis de la anastomosis en un 15%, la lesión del nervio laringio recurrente en un 18%, el drenaje del linfa en un 6%, el retraso del vaciamiento gástrico y el reflujo. Y aunque no es una complicación no es una de las complicaciones más frecuentes, pero debemos tener cuidado, la necrosis del colgajo en el ascenso del tubo gástrico o el segmento de intestino que se suba para hacer la anastomosis cervical también puede ocurrir. Está establecido que el cáncer de esófago en estadio 1, la opción del tratamiento estándar es la cirugía, permite una sobrevida a los 5 años excelente, con una calidad de vida aceptable, con una morbimortalidad baja, pero hay un estudio reportado en un tratamiento multidisciplinario de los adenoscarcinomas en T1A, que son lesiones precoces, que se hace una comparación del tratamiento endoscópico con el tratamiento quirúrgico en pacientes fisiológicamente actos. Se recolectaron 1.000 pacientes, clínicamente T1A, entre el año 2000 y 2013, pacientes fisiológicamente actos para cualquier tipo de tratamiento, ya sea para la resección endoscópica o para la resección quirúrgica. Y ellos realizan la resección, no tienen... cuando evalúan los resultados del estudio en cuanto a sobrevida a los 5 años, morbilidad, complicaciones del procedimiento, no tienen diferencias estadísticamente significativas. Ellos concluyen el estudio diciendo que en centros de alto volumen la terapia endoscópica y la resección quirúrgica proporcionan un tratamiento seguro y eficaz de las lesiones de adenocarcinoma T1A, pero el problema de hacer el tratamiento endoscópico es que había que estandarizar los protocolos de seguimiento a largo plazo, porque no hay un periodo para evaluar a ese paciente. Entonces, eso es lo único que ellos colocan como un punto aparte en el estudio y llaman la atención,
que de hacer el tratamiento endoscópico, lo que hay es que estandarizar es el protocolo de seguimiento a largo plazo. Para los cánceres de esófago estadio 2, la opción del tratamiento estándar es la cirugía y la quimiorradiación. Hay una opción de tratamiento con la quimiocirugía posterior, con una cirugía posterior que debe evaluarse bajo estudios clínicos. Los pacientes en estadio 3, la resección quirúrgica en lesiones T3 o pacientes en estudios clínicos con quimioterapia neoadyuvante. La tasa de supervivencia de los pacientes con cáncer de esófago es baja. La edad por sí sola no debería determinar la terapia para los pacientes con enfermedad potencialmente resecable. En este punto, los pacientes que consulten y son resecables, debería intentarse hacerse la resección siempre y cuando los factores, las comorbilidades del paciente no los permiten. Los ensayos en estadio 3 han comparado la quimioterapia concurrente preoperatoria versus la cirugía sola. La terapia óptima en los estadios 2B, 3 y 4A aún está por definirse. La mortalidad relacionada con el tratamiento fue mayor en el grupo asociado a cirugía que con aquellos pacientes que recibieron quimiorradioterapia, y la supervivencia sin evolución local fue más alta en el grupo de cirugía que en el grupo bajo terapia con quimiorradioterapia. A manera de conclusión, los pacientes con cáncer de esófago deben ser evaluados deben solicitárseles los estudios, evaluar la presencia de lesiones metastásicas. Si el paciente las tiene, debe ir al tratamiento paliativo. Si no las tiene, debe ir a un ultrasonido endoscópico para una estadificación locorregional. Si el tumor es potencialmente resecable, debe evaluarse la posibilidad en ese momento de hacer cirugía o quimiorradioterapia neoadyuvante. Si el paciente no es resecable, debe ir a tratamiento paliativo. El paciente, después que se estadifica, el paciente con un cáncer superficial, un T1M o un T1SM1, puede ir a una mucosectomía endoscópica. Si es un cáncer localizado, un T1, un T2N0, debe hacerse la esofagectomía o la gastrectomía dependiendo de la ubicación de la lesión. Y el cáncer si es un cáncer localmente avanzado, entrar en un protocolo de quimiorradioterapia neoadyuvante seguido de cirugía, y si no, el paciente se considere resecable o metastásico, debe ir directamente al tratamiento paliativo. Muchas gracias.